que alguna vez vio, nosotros empezamos de cero igual, tiene que ver con resolver algunas indeterminaciones y todo eso. Por ahora, esta clase está enfocada un poco a lo conceptual del límite. Entonces, bueno, vamos ahora sí a hacerlo, a grabar, y ahora voy a compartirles pantalla como las veces anteriores y voy a ir a la pizarra. Ahí estamos. Les repito eso para que no les lleve sorpresa que a las 3:10, 3:15, como mucho me tengo que dejar la clase. Pero bueno. Entonces vamos a empezar con el tema de límites. Primero un breve repaso que puede ser nuevo para muchos, ¿no? Que no lo leyeron. Pero, la idea un poco es la notación. Voy a empezar con la notación. ¿Qué quiere decir la notación? Cuando uno escribe límite, escribe la palabra abreviada lim, así, límite. Acá pone una variable, x le voy a poner el número a, de una función, la llamo f de x, igual a l. No, uno dice el límite de f de x, cuando x tiende a, es l, es igual a l. ¿Pero qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que cuando nos acercamos, voy a decirlo con esa palabra, acercamos, voy a poner entre comillas, con valores de x, Si hay alguna palabra que no se entiende, me van diciendo, que yo trato de escribir rápido y bueno, por eso a veces no se entiende. Esto significa que cuando nos acercamos con valores de x al número, entre comillas, a, este numerito a, coma, la función toma valores cercanos al número L. Esto significa eso. Cuando ustedes le dan valores a X muy cerca de A, cada vez más cerca, la función está cada vez más cerca de L. Este es X, que se acerca a A con valores de X, y esta la función es Y. O sea, es una relación entre dos variables. Cuando X tiende a A, Y tiende a L. Esto se puede decir de esta manera, cuando, más en símbolos, cuando X tiende, ¿no? Esa palabra se usa mucho, tiende a A, coma, la función f tiende a L, ¿no? Es otra forma de decir lo mismo. Cuando X tiende a A, f tiende a L. Es eso. Ahora, esta palabrita que yo puse entre comillas, acercarnos, es muy importante. Voy a pasar de página. ¿Qué significa que nos acercamos al número A? Bueno, ¿cómo nos acercamos? Uno les dice, bueno, le damos valores a X, pero ¿por qué tipo de valores? Bueno, acercarnos al número A, Claudio, sí. me quedé en lo último del anterior. Cuando X tiende a A, la función tiende a... La función, con acento en la O, la función f tiende a L. Espera que lo levanto acá. Ahí. Esta es una L que parece un 2, pero es una L. Cuando X tiende a A, la función f tiende a L. ¿Está bien? Sigo. Cualquier cosa, retrocedo, ¿no? Entonces decía que acercarnos al número A significa que X toma valores cercanos al número A, tanto mayores como menores a. O sea,
De los dos lados, el lenguaje de límite, uno dice que se toman valores por derecha y por izquierda. Los mayores son por derecha y por izquierda. Entonces, es decir, voy a poner punto y coma, es decir, X toma valores por derecha y por izquierda. Ahora lo acomodo la pizarra esta. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando uno dice, X tiende a, bueno, ¿cómo se acerca? X tiende a, quiere decir que X se acerca. ¿Cómo se acerca? Bueno, por la derecha o por izquierda. Es decir, si yo, por ejemplo, acá trazo, para que ustedes vean esto, una línea. Dale, Pancha. Ahí. Y acá está el numerito A. Entonces, supónganse que este es el eje X, ¿no? Entonces estoy diciendo que me acerco a la con valores mayores a A y menores que A. Es decir, esto, con valores que se acercan a A, esto es por derecha. Y si voy así, por izquierda. Eso es lo que estamos haciendo. X, y siempre tienen que imaginarlo a los valores de X cuando vemos límite cerquita de A, y lo que trata de estudiar el límite es qué le pasa a la F cuando vos le das a X, ustedes le dan a X valores cerca de A. Bien, ahora, una cosa muy importante es la siguiente. Importante. En cuestiones de límite, nos interesa, como dijimos, nos interesa qué valores toma la función cuando X está cerca de A. Repito lo que vengo diciendo, pero para decir esto, pero no nos interesa lo que le pasa a la función cuando X, esto es fundamental, cuando X es A. Esta frase, es decir, cuando uno empieza a calcular límites, vamos a empezar a calcular límites y límites, nos interesa qué pasa con X cuando está cerca de A, muy cerca, pero nunca nos interesa qué le pasa a la función cuando X es A. Puede existir, puede no existir. Miren, le voy a poner un ejemplo. Me voy a hacer, es muy grande la letra, voy a hacer en la página siguiente. Miren, un dibujito. Voy a hacer que tengo así, una función f que hace una función f que hace esto, por ejemplo, ¿no? Y supóngase que tengo acá un cierto valor, sale torcido, un cierto valor A. ¿Sí? Vamos a ponerle, para que le sea más fácil todavía, un valorcito, 3. Esta función se llama f, y este es 3. Y supónganse que este es el 7. Pero supónganse, por esas cosas de la vida, que la función no está definida en 3. Quiere decir que acá hay un agujerito. ¿Se entiende esto? Está definida con todos estos números de x, pero f de 3 no existe. O sea, a ver si entienden este símbolo. Esto es, no existe f de 3. ¿Se entiende eso? Está definida así. Entonces, ahora me dicen, bueno, ¿qué pasa con el límite? O sea, ¿qué pasa con esto? Límite cuando x tiende a 3 de la función esa que está ahí, que no importa la fórmula, no sé la fórmula, lo hago gráficamente.
¿qué pasa con el límite? Y me dice, bueno, miren, voy a bajar un poco, voy a hacerlo con este color. Supónganse que yo le voy dando valores a X, porque quiero investigar a dónde tiende la F cuando X está cerca de 3. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes están acá, con este valor de X. Entonces, bueno, chocan a la función y el I correspondiente es este que está acá. Supónganse que ahora le doy un valor más cerca, porque la idea es acercarme más y más al 3. Estoy acá. Entonces, bueno, derecho en lo posible, choca la función y la imagen está acá. Es esta la imagen. ¿Ven que se va acercando a medida que yo me acerco al 3? Se va acercando al 7. Pero también podría acercarme al 3 por este lado, por la izquierda. Entonces, le doy un valor X determinado, choco con la función y esta es la imagen. Esto. Ahora me acerco más al 3, pero siempre por la izquierda. Choco con la función y me da este valor. Así lo voy a hacer fuerte este. Así, este es el 7. Ven que a medida que yo me acerco al 3, la función se va acercando al 7. Y uno puede decir, pero f de 3 no existe. No me importa, por lo que les dije antes. Al límite no le interesa lo que le pasa a la función justo en ese punto. Por eso acá dice x y una flechita, no dice x igual 3. Si no, x siempre es distinto de este valor. Entonces, bueno, ¿cuánto les parece que vale este límite? Alguno que diga. 7. Es este valor. O sea, me voy acercando y gráficamente veo que me voy acercando al 3. ¿Ven que no importó que no esté definida? Miren, podría estar definida en 3. Yo voy a página siguiente. Supónganse que tengo un gráfico así. Sin recta. Si tengo este gráfico. Entonces, otra vez, si acá está el 3 y acá está el 7, pero ahora existe f de 3. F de 3 existe. Ahora me pregunta algo alguien que ahora le voy a responder, pero termino de explicar esto. F de 3, ¿cuánto vale ahora? 7, ¿no? No hay un agujerito, hay un punto. Entonces me preguntan, ¿y cuánto vale el límite cuando x tiende a 3? Supónganse que se llama f la función. De f de x, según este gráfico. ¿Cuánto vale? Y lo mismo, vale 7, porque yo no lo voy a hacer para no manchar tanto el gráfico, pero si ustedes se acercan por la derecha, se acerca al 3, las imágenes se acercan al 3, y si se acercan al 3 por la izquierda, las imágenes también se acercan al 7. O sea que 7 ni siquiera me importó. En el caso anterior no existía el f de 3. Se escucha algo. No sé si hay un micrófono abierto de alguien que se está escuchando algo. Ahí está. No está. Bueno. Entonces, y voy a hacer un gráfico más, para que ustedes vean. Ahí, un gráfico más, chiquito. Para que vean esta situación tremenda. Ahí, tremenda. Y ahora tengo así, miren, este es diferente a los demás, pero muy parecido. Otra vez, tengo acá el 3, acá el 7, acá hay ahora un agujero, o sea que no está definido ahí. Sin embargo, acá está el 10, y vale esto. Entonces les hago dos preguntas en base a mirar este gráfico. Cualquiera conteste. ¿Cuánto vale, según ese gráfico, f de 3, si es que existe? 10. 10. Muy bien, tienen un 10. Tienen un 10. Muy bien. Ahora, si pregunto cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿vale 10 también o vale otra cosa? No sé. Vale ¿Qué les 7. parece?
Vale 7. 7. Muy bien. Porque, no sé si todos lo ven, pero cuando ustedes se acercan al 3, las imágenes se acercan al 7, tanto por derecha como por izquierda. Ese es el límite. ¿Ven? Y no me importó, en ninguno de los 3 casos me importó lo que valía la función en 3. Puede o no existir. Esto es fundamental. Bien, otra cosa importante. Una observación. Vamos a hacer ahí. Observación. Cuando escribimos límite cuando x tiende a A de f de x igual L, así estamos diciendo que x se acerca al número A, a ver acá chiquito, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, miren, voy a ir a la página, voy a escribir un límite común, con notación de límite, un ejemplo. Si yo tengo límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4, ¿alguien sabe hacer este límite? Hay que reemplazar la X por el 2. Ponemos el 2. Exactamente. ¿Cuánto da esto? 10. 10, ¿no? 3 por 2, 6 y 4, 10. Esto quiere decir que si ustedes se acercan al 2 por derecha o por izquierda, o sea, con valores próximos a 2, pero mayores que 2 y menores que 2, la función va a tender a 10. Es un tema aparte, es por qué se reemplaza por este número, ¿no? En realidad, si la función es continua, y eso lo vamos a ver después, es un tema que viene posterior, pero a veces yo cuando doy la clase explico primero la continuidad, pero bueno, si la función es continua, quiere decir que no tiene agujeritos, ni saltos, ni asíntota vertical, es bien buena la función. Entonces, cuando calculamos el límite, el límite coincide con lo que vale la función en el punto, y yo se lo puedo mostrar con este ejemplo que vimos acá. ¿Ven que esta función no tiene agujeritos, no tiene nada raro? Entonces, y el límite dio 7, igual que la función en el punto. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, esta que ya tiene cosas raras, el límite no da lo mismo que la función en el punto. Entonces, bueno, pero ¿y cómo sabemos cada rato si es continua o no es continua? Esta es fácil porque es una recta. Bueno, en la práctica lo que uno hace es tomar el número, reemplazarlo en la función. Si cuando lo reemplazo me da un número, pero quiere decir que la función era continua. Entonces puedo definir el límite ahí. Cuando yo lo reemplazo el número y aparece algo raro, por ejemplo que estoy viviendo por 0 o cosas raras de ese estilo, o que me da infinito, bueno, entonces no es lo mismo. Entonces la función se ve que no era continua o tendía a infinito, que ya vamos a ver. Por ahora lo que queda, en definitiva, es que ustedes reemplacen el número por lo que dice la X. Disculpa, profe. Sí, alguien me está haciendo preguntas, sí. Sí, yo te iba a preguntar, no entendí por qué en la imagen anterior, cuando f de 3 es igual a 10, no entendí esa parte, me concentré un segundo y no la entendí. Acá, Sí. Claro, porque si vos mirás, acá este es el 3. Este es el 3. Entonces, para ver la imagen, bueno, uno choca hasta la función. Pero acá hay un agujerito, o sea que no hay. ¿Y cuál es la imagen? Está dada por este punto, que pertenece a la función. Es parte de mi función. Mi función es este gráfico rojo y este punto. Esto puede pasar. De hecho, nosotros vamos a ver, de hecho, vemos funciones que tienen una fórmula, por ejemplo, para todos los números distintos de 3 y un numerito para esto. ¿Qué sé yo? Mirá, podría ponerte una función que sea 2x
si x es distinto de 3 y 8 si x es igual a 3. Esta función, una función partida, nosotros vimos en una clase función partida. Entonces, esto no tiene nada que ver con límite, pero si uno quisiera graficar esta recta, bueno, 2x es una función que pasa por acá, por este valor. ¿No? Supónganse que es, la voy a hacer aproximada. Ahí. Esta es la función 2x. Pero me dice, sí, pero esa función vale siempre que x sea 3. Supónganse que este es 3. Fíjense que si no estuviera esto y 2x valiera para todos, cuando x es 3, 2 por 3 es 6. Este es el 6. Sin embargo, acá me dice, sí, pará. La función 2x vale para todos los x distintos de 3. O sea que este punto no está. Entonces yo pregunto, ¿y cuando x es 3, cuánto vale la función? Les pregunto. Según esta fórmula. 8. 8. Entonces, acá esto tiene este punto aislado. ¿Lo ven? Esta gráfica corresponde a esta función. O sea que es común, puede pasar eso. Es una función que vamos a ver no continua. Bueno, pero esto, ténganlo ahí, es como algo que me preguntó él nada más. Profe, no entiendo, ¿por qué 8? No, yo la definí así. Yo inventé esta función. Ah, ok. Sí, podía haber puesto 17, qué sé yo. O 6. Bueno. Gracias, profe, disculpe. No hay problema. Bueno, seguimos con esto. Ahora, pueden tener un caso. Profe, Así. Sí. antes de que siga, ¿me puedes mostrar, por favor, la ¿Quién está parte hablando, que se Luana? llama? Sí. Te llamas como mi hija. Luana. Sí, ¿me puedo ¿qué me mostrar la decías? parte de observación y la que dice importante porque me faltó copiar las últimas palabras? Ah, ok. Gracias. Esto. Sí, eso, gracias. ¿Ya lo copiaste? O vas en captura de pantalla, no sé cómo están haciendo. Sí, le hago captura. Ok, y voy, la parte anterior, ¿cuál era la Que que me sea dijiste? importante. Esto, importante. Sí, eso. Ok, bárbaro. Seguimos. Listo, gracias. No, de nada. Acá. Entonces, yo les decía que tengo una función que es así. Supónganse ahora que viene así, la función. Pero, sin regla, así. Ahí, y después acá. Ah, qué sé yo. Sigue por abajo. Y que acá este numerito es el 4, este numerito es el 5 y este numerito es el 8. Bueno, la función se llama f. Entonces pregunto, ¿les gusta esto? No les gusta. ¿Les parece que esto está bien hecha? ¿Esto corresponde a una función? ¿Esta gráfica? Sí, profe, pero una función que no es continua. No, Bueno, está bien, puede no ser continua. Ok, no es continua porque yo No, vengo pero- caminando por acá. profe. Sí, pero que no es una función, porque por el gráfico 4 tiene dos valores. Tal cual, son dos funciones. Claro, eso es. Esto no puede ser una función porque la imagen del 4, ¿cuál es? ¿5? ¿8? Las dos no pueden ser, tiene que ser una. Entonces, ¿qué me tengo que deshacer de una? Bueno, este es un ejemplo, así que elijo cualquiera, qué sé yo. Acá le pongo un objeto. ¿Está bien? Ahora sí, estamos tranquilos, respiramos. Bien, entonces, incluso, ahora voy a calcular el límite. El límite cuando x tiende a 4 de esta función. La verdad que no me interesa si el agujerito está acá o el agujerito está acá, o podría pasar que el agujerito haya dos agujeritos, o sea que f de 4 no tenga existencia, pues según este gráfico que yo hice, f de 4 vale 5, pero podría ser un agujerito acá. Total, yo voy a estudiar el límite, ¿qué me importa lo que pasa en 4? Me importa lo que le pasa en los alrededores. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale el límite
cuando x tiende a 4, el límite de la función cuando x tiende a 4. Arriesgue. 5. 5. ¿Están de acuerdo que vale 5? No, no existe. No existe. Qué diferencia, ¿eh? No existe a 5. ¿No existe el 5? No existe el límite, ¿no? Bueno, miren. Lo que uno ve en principio, que si uno se acerca por acá, por la izquierda, las imágenes se van acercando más y más a 5. Pero cuando me acerco por la derecha, a ver, me están escribiendo un chat, me parece. Bueno, ahora lo miro. Es difícil hacerlo con el chat, pero tengo que hacerlo. Cuando me acerco por la derecha, la función se acerca a 8. Las i se acercan a 8. Y ahí hay algo raro. Entonces no hay un límite, tiene que haber un límite. Entonces ahí acá me doy cuenta que tengo que analizar el límite cuando me acerco por la derecha, por un lado, y cuando me acerco por la izquierda, por otro lado. ¿Cómo se simboliza eso? Yo ahora lo voy a poner más formalmente, pero lo adelanto en este ejercicio. Si yo me quiero acercar por la derecha, le pongo un más chiquitito como exponente del 4. Que es lo único que hace es indicarlo. Entonces, si acá me estoy acercando al 4 por la derecha y la función tiende, por la derecha vimos, a 8. Esto vale 8. Bajo un poquito. Ahí. Y cuando me acerco por la izquierda, Un menos. bueno, claro, le pongo un menos chiquitito. Y entonces, ¿cuánto vale? Si me acerco por la izquierda, vale 5. Y lo que compruebo es que estos dos números son distintos. No siempre pasa, pero son distintos. Si son distintos, eso quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 4, a secas así, de la función. Entonces, estos dos se llaman límites laterales y ahora lo vamos a poner. Lo voy a poner en la próxima página. Sí. ¿Que tiende a 8 y tiende a 5 es aproximado? Y no es aproximado. No es aproximado. Hay dos cosas. Lo que tiende a 8 es la función. Cuando x tiende a 4, la función tiende a 8. Cuando x tiende a 4 por derecha, en este ejemplo, ¿no? La función tiende a 8. Pero el límite es exactamente 8, el de derecha. No es aproximadamente 8. Es 8 y por eso ponemos un igual. Siempre que vos pongas un límite, como por ejemplo, mira, en el anterior, creo que habíamos puesto este. ¿Ves que dice esto? ¿El límite cuánto es? ¿Es 10 o es más o menos 10? Es exactamente 10 el límite. Lo que se aproxima a 10 es la función. ¿Ven la diferencia? Sí. Bueno, ok. Entonces, voy a definir en la próxima página, o a escribirles, esto de los límites laterales. Límites laterales. ¿Qué? Digamos esto. Estos son los dos límites laterales. Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y el otro es el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Esto significa por derecha y esto significa por izquierda. Y recién vimos que los límites dieron diferente. Bueno, eso pasa siempre que den diferente, digo. Observación. Si los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a de f de x. Si los dos laterales son distintos, no existe. Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué pasa si son iguales? Miren, lo voy a poner en la página siguiente. Si límite cuando x tiende a por derecha de la función me da un numerito L. Y límite cuando x tiende a de la por izquierda de la función me da el mismo límite L. Entonces,
límite cuando x tiende a secas de f de x es el mismo, es L. O sea, los tres límites coinciden. ¿Está bien? Por eso cuando ustedes vean así, que no tienen ningún ni más ni menos arriba, es que x está tendiendo por los dos lados y que coinciden. ¿Está bien? Bueno, y una cuestión que siempre se pregunta es ¿qué pasa con cuándo aplicar eso? Miren, ejemplo. Supónganse que yo tengo este límite con x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 3 por derecha. O sea, le estoy dando valores a x muy cerca de 1, pero por la derecha, un poquito más grandes que 1. ¿Cómo calculo este límite? ¿Alguien tiene idea? Haciendo uno. Pero en el caso 1, no me importa esto, porque esto no es que modifique al número, sino que simplemente me indica que le estoy dando a x valores mayores que 1. 1 al cuadrado es 1, menos 3, menos 2. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x cuadrado menos 3? Da lo mismo. Da lo mismo, porque otra vez el menos me indica nada más por dónde estoy tendiendo, pero no es que yo acá tengo que poner un menos 1 chiquito, no, tengo que poner el 1, dice que tiende a 1. 1 al cuadrado es 1, menos 3, menos 2. Estos dos coinciden, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 3 es menos 2. ¿Está bien? Coincide, lo que dije en la última observación. Claro, si a mí me piden esto directamente, yo lo hago directamente. Pero uno dice, ¿y cuándo planteás límites laterales? Bueno, una posibilidad es cuando me lo piden. Pero en general no muchas veces me lo piden, sino que yo tengo que saber cuándo. Yo acá, por ejemplo, me dicen este límite, y no estoy planteando límites laterales, pero estoy entendiendo que x está tendiendo por los dos lados. Por los dos lados siempre tiende a menos 2, en este ejemplo. Entonces, ¿y en qué situación? Bueno, miren esta situación tremenda. Voy a ver los chats, porque a ver si hay algo interesante, alguien que me está preguntando algo. No, profe, no, creo que no era nada importante. Yo pregunté para que pase las capturas que sacó la chica antes al grupo. Ah, ok. Bueno, no, igual puede ser. Profe, ¿podés mostrar la página anterior? Así les hago captura. Ven que me preguntan ahí. No sé si es vieja esa pregunta, pero yo, con las dudas, la llevo a la anterior. ¿Cuál será la que me piden? ¿Esta? ¿O la anterior? No, la anterior. Esta. Límites laterales. Ahí pues una captura, subo, hasta acá termina. Bien, entonces voy a la siguiente. Siguiente, ahí estoy. Bueno, mire, decíamos, ¿cuándo proponer estos límites laterales? Entonces, un ejemplo, lo escribí en griego, Ejemplo, súbanse que tengo esta función, f de x igual a una función partida, que son las más jugosas para estas cosas. Vale x más 4 si x es menor o igual que el 1. Yo el lunes anterior hablamos de funciones partidas, no sé si estuvieron todos, pero está grabada, igual la subí. Y acá si x es mayor que 1. Esta función partida. Entonces supónganse que me dicen calcular límite cuando x tiende. Calcular, coma, si es que existen dos cosas. A, límite cuando x tiende a 1 de f de x, y B, límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Oído? Sí. Pusiste menos x más 3, pero ¿qué es elevado a x? Perdóname, puse menos x al cuadrado más 3, sí. Ah. ¿Cuál gato? No, que no veía el 2. No sabía Ah, sí, porque lo escribí en latín. Ahí. Bueno, creo que lo empeoré. Es un 2, menos x al cuadrado más 3.
Bueno, ¿qué pasa con él? Vamos a ver la solución. Vayamos a la límite de f de x cuando x tiende a 1. Se usa la primera función. Se usa la primera. A ver, voy a ir poniéndolo así todos lo ven. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de, y acá me dice que ponga la primer parte de la función, ¿no? ¿Por qué? Porque su condición es que si es menor o igual a 1, y acá dice que es 1. Claro, incluye al 1. Por Y eso. cuando acá dice x tiende a 1, ¿quiere decir que x es 1 No, que está alrededor de 1. y que nunca es 1? Sí, nunca es 1. Y entonces, ¿para qué me fijo si es igual a 1? Porque Esta es la parte. porque está de ese lado. ¿No lo tendrían que hacer con las dos? Claro, acá hay un problema, porque nosotros tenemos, miren, se los muestro acá chiquitito. Acá está el 1, y yo me tengo que acercar por acá y por acá. Pero cuando me acerco por la derecha, o sea, con los más grandes que 1, vale esta fórmula. Pero cuando me acerco por la izquierda, por los más bueno, vale esta forma, ¿no? Mayores que 1, esta. Y cuando me acerco por la izquierda, que son los más chicos que 1, vale esta forma. Justo en lo único que no me tengo que fijar es que acá diga menor o igual. Es igual. No me interesa. No me interesa qué pasa en 1. Me interesa en los alrededores. Entonces, muy cerquita de 1, cuando tomo los mayores es una fórmula. Cuando tomo los menores es otra fórmula. Eso me dice algo. Que use límites laterales. Ese es el momento de usar límites laterales. Uno de los momentos. ¿Se entiende eso? Y acá es donde se cometen muchos errores, porque eso que me dijo ella es muy habitual de hacerlo, incluso en los parciales, en los finales. De como ven el 1 acá, ponen solamente esta fórmula, y está mal. Acá entonces, cuando tengo que calcular este límite, bueno, ahí me doy cuenta que tengo que usar límites laterales. Entonces, lo voy a calcular primero, por ejemplo, por la izquierda. Entonces, si voy por la izquierda, son los más chicos que 1. Ahí sí va esta fórmula, x más 4. ¿Cuánto vale este límite? 5. 5. Y en el otro caso, el límite cuando x tiende a 1 por derecha, tengo que usar la otra fórmula porque son los mayores que 1. Menos x cuadrado más 3. Voy a poner acá, menos x cuadrado más 3. ¿Y esto cuánto da? 4. ¿Cuánto? 4. 4. ¿Están todos de acuerdo? Te dije que no. 2. 2. Te dije No, que porque no. 1 al cuadrado es 1, Que te menos dije 1, que no. más Salí 3. de la mesa. Ah, sí. Claro, porque lo que pasa es que vos hiciste seguramente menos 1 todo al cuadrado y dijiste 1. Sí. Pero en realidad el menos está fuera del x cuadrado. Si yo quisiera que dijera menos x, que se elevara al cuadrado el menos x, tendría que poner menos x todo entre paréntesis al cuadrado. Pero por eso lo que pasa. Pero bueno, la cuestión es que me dan distinto. ¿Qué quiere decir? Que el límite este cuánto vale o cuánto no vale. ¿Qué pasa con este límite? No existe. No existe. Entonces voy a la siguiente página y digo, entonces el límite cuando x tiende a 1, ya no pongo ni más ni menos de la función, no pongo ninguna de las fórmulas, pongo la f, así, por igual, digo que no existe. No existe. No existe límite. Bueno, ¿qué pasa con el b? Límite cuando x tiende a 0 de la función. Pasa al siguiente, límite cuando x tiende a 0 de la función. O sea, límite cuando x tiende a 0 de, vamos atrás, y vamos a recorrer la función. ¿Cuáles son? Pero siempre Bueno, que ¿qué hago en este caso? ¿Cuáles son? ¿Parecido? ¿No es parecido? ¿Cuáles son? ¿La A? ¿Qué opinan? Este caso es correcto, que da 0, o sea, x siempre va a ser por 0, se le va a dar 4. Y O sea que estás usando la de acá arriba. y la U. Sí. O sea, No bueno. sé, límites laterales. No, sí. No dije nada. ¿Te arrepentís de lo que Vamos a dijiste? escribir acá la. No, está bien. Sos un ¿Todo arrepentido. esta pantalla? ¿Todo esto? Igual está bien porque Vamos a hacer una menores iguales a 1, 0 es igual a 1.
Tiene. Exactamente. Cuando ustedes tienen, miren, Bueno, la acá rectita, tenés vos. ahí está, acá está el 0. Ustedes tienen que estudiar qué pasa a izquierda y a derecha, pero cerca, no tremendo, bien cerquita del 0, muy pegado, muy casi pegado, ¿no? Muy cerca del 0, pero a izquierda y a derecha. Cuando hacen eso, dicen, bueno, pero acá están todos los, esta es la fórmula para los menores iguales que 1, y bueno, entonces vale esta fórmula, porque esta vale para los mayores que 1. ¿Te equivocas? Y yo estoy cerquita del 0, así que acá no hay necesidad de estudiar los límites laterales en este caso. O sea, 0 por derecha o 0 por izquierda lo puedo hacer, pero es redundante. Es decir, yo acá tengo que poner la de arriba. Y esto me da, como dijeron por ahí, 4. Ustedes podrían hacer 0 por derecha y 0 por izquierda, pero tendrían que poner la misma fórmula. ¿Y qué ganan? O sea, lo voy a escribir y lo borro. Hay algunos, se ve, esto se los digo porque se ven los parciales. Ponen 0 por derecha de x más 4 y da 4. Ponen 0 por izquierda de x más 4 y le da 4. Este es el mejor de los casos, ponen la misma fórmula, ¿no? Pues si se van a cambiar ahí sí está mal. Pero ponen estos dos y dicen, bueno, vale 4. Sí, ¿y para qué hicieron esto? Si igual, ¿qué importa que acá diga más o menos? Ustedes reemplazan por 0. Entonces esto es redundante. No está mal, pero no es necesario. Así que lo borro. Claudio, no entendí por qué acá nos usa laterales y en el anterior sí. Porque, por esto, mirá, acá está el 0, acá está el 1. Nosotros antes estudiábamos el límite cuando x tiende a 1. O sea, estudiábamos, a ver, lo voy a poner con celeste, que no lo usé. ¿Qué pasa con valores de x a izquierda y a derecha? En las cercanías de 1, pero a izquierda y a derecha del 1. Cuando vos venís a la función, esta, cuando estás a la izquierda del 1, los menores que 1, vale esta fórmula. Y cuando estás a la derecha del 1, vale esta fórmula. Entonces necesitas dos fórmulas, límites laterales. En cambio, en el 0, a izquierda y a derecha, está siempre con valores, tanto estos como estos, están siempre con valores más chicos que 1. Entonces, cuando vas a la función, los valores más chicos que 1 están dados por esta función, por esta parte. Por eso no hago el de límites laterales, porque no tengo dos fórmulas diferentes. ¿Está claro? ¿Lo entendiste esto? Bueno. Eso es. Sí. Te pregunto, en el caso, el A, ¿por qué dijiste que no existía, que no tenía límite? Que no terminé de entender eso. Porque me dio el límite por izquierda 5 y el por derecha 2. Claro, nada que ver. No, y tiene que dar igual. Perfecto. Tienen que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo, es lo que yo les decía. Okay. En la otra página que te decía ahí. No grites. Está por ahí. Sí, es cierto. No, si yo la tuviera... Miren, se me voy a dibujar esta gráfica. Voy a dejar de compartir un segundito. 14 y 45 todavía tengo. Sigo compartiendo. Es bueno compartir, hay que compartir. Salvo en pandemia. Voy a acortar esto. Así. Quiero mostrarles algo. Esto. Muy bien. Su base es la misma función, ¿no? Y que la voy a ver si la quiero graficar. Qué bien, qué bien. Ahí. Entonces trazo. ¿Por qué celeste? ¿Qué pasó? Trazo acá una recta. Bueno, pero si te salió mal, mirá, Acá está recta. borras. Bueno, entonces digo, cuando ustedes grafican una función partida, no quiero mostrarles simplemente, no es que es obligatorio, ¿no? Hay que marcar siempre en el eje estos valores que separan las partes. Por ejemplo, el 1. Ahí. Entonces, y dárselo a las dos partes para ver dónde empieza y termina 1, ¿no? Por ejemplo, esta. Cuando x vale 1, 1 más 4, 5. Supónganse que este es el 5. Y después le tengo que dar valores más chicos. Por ejemplo, si le doy el 0, 0 más 4, 4. O sea, para 0, 4.
este es el 4. Y con eso me alcanza en este caso, porque yo ya sé que esto es una recta. Entonces grafico la recta desde acá, con regle. Ahí está, desde acá. Ahí. Y sea para este lado. Por supuesto, como les dije en la clase anterior, yo no puedo seguir esto, porque esta parte vale solo para los menores. Muy bien, a ver. Ahora viene Pero la este otra. lo borras, mirá. ¿Esto me hiciste que salió mal? La otra parte es Ah, pero si no lo borras. Después la vemos, no te que preocupes. empieza en 1, a partir de 1. Claro, yo el 1 no se lo puedo dar, pero se lo doy para ver dónde empieza. Porque si no, ¿cómo sé? No le voy a dar qué número le voy a dar. Entonces, cuando x vale 1, me queda 1 al cuadrado 1, ya habíamos visto, menos 1 más 3, 2. O sea, para 1 vale el 2. Momentito. El 2. Quiere decir que viene acá. Y después tengo que graficar a partir de 1. O sea, le tengo que dar el 2, 3, etc. Todos esos números. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá está lo que saben ustedes de graficar funciones. Fíjense, si yo tuviera que graficar solamente sin el más 3, el menos x al cuadrado, ¿qué sería? Sería esta función así, esta parábola que viene así y tiene su vértice en 0, ¿no? Una cosa así. Dice más 3. ¿Qué le hace el más 3?